Seguramente que tú habrás cantado en alguna Navidad algún villancico que tenga que ver con la palabra Belén, Belén, Belén. Precisamente por esto, porque a veces no sabemos lo que significa el nombre y no recordamos los eventos que la Sagrada Escritura nos muestra sucedidos en este lugar. Hoy quiero dedicar este espacio para hablar de Belén. ¿Y qué te parece si comenzamos hablando sobre el significado? Betlehem es una palabra hebrea que significa la casa del pan, pero el mismo nombre, curiosamente, en árabe significa la casa de la carne. Y esto ya es muy interesante porque ¿quién nació en esta ciudad, en esta población? Aquel que se convirtió en el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, pero también aquel que entregó su carne, su cuerpo, su sangre en la cruz, anunciándolo un día antes, el Jueves Santo, en la reunión de la última cena, donde tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi carne, que yo entrego por ustedes. De tal manera que Cristo, convertido en cuerpo, en sangre, convertido en pan, convertido en Eucaristía, nace precisamente en este lugar. El capítulo del Génesis número 35 es el primero que nos habla acerca de esta población y nos dice así el texto: murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, es decir, Belén, y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. ¿Quién era Raquel? Hay que recordar que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo dos hijos que fueron Esaú y Jacob tuvo 12 hijos de los que surgieron las famosas 12 tribus de Israel, es decir, la base del pueblo de Israel. Jacob tuvo 4 esposas o 4 mujeres, porque así se permitía en aquel momento, para tener hijos y que de esta manera el clan, la familia, la tribu no desapareciera. Jacob tuvo a una mujer, Lía, en primer lugar, y después a otra llamada Raquel, y también de estas dos mujeres que tenían siervas, Jacob tuvo hijos. Pero Raquel era la preferida, la favorita, y lamentablemente, después de que Raquel le había dado 2 hijos muy queridos a Jacob, que fueron José, aquel que incluso aparece en una obra musical de Broadway como el del abrigo, el del manto multicolor, aquel al que vendieron sus hermanos y que fue a Egipto como esclavo y después se convirtió en gran ayudante del faraón, pero esa es otra historia. Y el otro hijo que tuvo Raquel fue Benjamín. Y precisamente después de tener a este último hijo, Raquel muere en este lugar, en Efratá, así se le llama también a la región de Belén. Todavía hasta el día de hoy, la tumba de Raquel es sumamente venerada por los judíos, no solamente por las mujeres que llegan ahí para pedir ayuda en su fecundidad, ayuda para ser buenas madres. Muchas le llaman a Raquel la madre del pueblo de Israel, bueno, sino también muchos hombres, e incluso a nivel, podríamos decir, religioso y hasta mágico, existe aquel famoso hilo de Raquel, un hilo de color rojo tejido de pura lana, que muchas mujeres dicen que les trae ayuda, protección en sus necesidades y que se ha extendido también por todo el mundo, como puedes ver esta imagen que te comparto de el hilo de Raquel. Se encuentra todavía ahí en Belén. Pero hay otra historia en la Sagrada Escritura que nos habla de Belén, de Efratá, y tiene que ver con el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que se desarrolla cuando el pueblo elegido ya ha pasado por el desierto, ya ha llegado a la tierra prometida, la va conquistando poco a poco, pero todavía no tiene reyes. Por lo tanto, Ruth está en esta etapa, viviendo en la etapa de los jueces. ¿Quién es Ruth? Es una mujer no judía, es una moabita, es decir, una mujer que pertenece al grupo de los moabitas que viven cerca de los judíos, pero que no son judíos. Esta mujer entra en contacto con Noemí, una mujer
que se convierte en su suegra, porque Noemí, que era de Belén, juntamente con su esposo, van a tener que viajar a Moab porque hay un tiempo de escasez, de falta de trabajo, de falta de alimentos, y se convierten en migrantes. Así que Noemí y su esposo viajan a Moab con sus 2 hijos. Lamentablemente allá muere el esposo de Noemí y también se mueren los 2 hijos que ya se habían casado. Uno de ellos se había casado con Ruth. Y las nueras, como no habían tenido hijos, tenían la oportunidad, la libertad para regresar con su familia y dejar por lo tanto a Noemí totalmente sola. Ahí es donde Ruth se convierte en la nuera más amorosa que exista, acompaña a Noemí en todo y le dice: a donde vayas tú iré yo y tu Dios será mi Dios. Estamos hablando de una conversión de una moabita al pueblo elegido. Lo que nos indica que Dios no tiene ningún problema en aceptar a cualquier persona de cualquier pueblo, de cualquier raíz, siempre y cuando lo acepte como el Dios único y verdadero. Ruth va a acompañar a Noemí para que regresen a Belén, donde vivían antes, y después de ayudarle ahí, pasar por algunas vicisitudes que en otro video ya he contado. En ese lugar, Ruth logra que se enamore de ella un hombre de Belén, un hombre económicamente rico, y este hombre se llama Booz. Booz se casa con Ruth. De ellos surge un hijo llamado Obed. De Obed surge un hijo llamado Isaí o Jesé. Y este hombre va a ser el padre del rey David. Así que ya empezamos a ligar a Belén con un lugar del nacimiento de reyes, el lugar donde nace el rey David. Y si Cristo va a ser de la descendencia del rey David, pues tendrá que seguramente nacer en este lugar de acuerdo a las profecías. Pero vamos a hablar ahora de un aspecto que tenía que ver con el rey David. ¿A qué se dedicaba este joven cuando era pequeño, antes de que fuera consagrado rey? Bueno, pues era un pastor. Este lugar de Belén es un lugar lleno de cuevas, y por esta razón, dentro de las montañas de Judea, de Judá, y por esta razón los pastores lo habían elegido para meter ahí a sus rebaños, porque son cuevas bastante profundas que sirven perfectamente bien para que el rebaño esté bien protegido. Esto hizo que David, precisamente por ser pastor, manejara perfectamente la onda con la cual llegó incluso a vencer al famoso gigante Goliat, y fuera una persona valiente, una persona astuta, y que al mismo tiempo tuviera un corazón, digamos, sensible, porque alguien que está al frente de las ovejas, que tiene cuidado de ellas, forzosamente tiene que tener un corazón sensible. Pues bien, este pequeñito es elegido por Dios y consagrado por Samuel como el segundo rey de Israel, y se convierte en uno de los más importantes que va a tener el pueblo elegido. David va a conseguir que el pueblo vaya tomando cada vez más posesión de aquello que era la tierra prometida, y concretamente de Jerusalén. Y ahora hablo un poco de Jerusalén en relación a Belén. Fíjate que Belén está solamente a 9 kilómetros de Jerusalén. 9 kilómetros de Jerusalén, más o menos a 150 kilómetros de Nazaret, que es donde vivía la Virgen María, San José y el niño Jesucristo. A partir de que David toma posesión de esta zona de Jerusalén, los judíos van a tener que celebrar la Pascua en Jerusalén. Y cada año, hasta el día de hoy, los judíos quieren celebrar la Pascua en Jerusalén, que es el lugar más sagrado, la capital más sagrada para los judíos. Ahora, en esta celebración de Pascua, y vamos a ligar ahora Pascua, Jerusalén, Belén, vamos a ligarlos. ¿Por qué? Porque recordarás que para que el pueblo judío pudiera salir a la libertad cuando se encontraba en Egipto, Dios les pidió que por familia o por grupo sacrificaran un cordero,
lo desangraran perfectamente, con la sangre marcaran las puertas de las casas donde estaban ellos, para que esa noche el ángel exterminador que iba a acabar con todos los primogénitos, acabara con los primogénitos egipcios, pero no con los judíos. Así que sacrifican el cordero, se comen la carne asada, y esta es una señal del amor de Dios, del paso de Dios por el pueblo de Israel, por el pueblo egipcio, y una señal de que Dios quiere a su pueblo libre, un pueblo libre al que va a conducir a la tierra prometida. Pues para recordar precisamente este acontecimiento de la Pascua, que significa el paso de Dios, el salto de Dios, y el paso de el pueblo también a la libertad, el pueblo tiene que cada año repetir este hecho. Para que me entiendas un poquito, porque así actuamos los humanos. Para recordar algún evento del pasado, a veces como que lo repetimos. Por ejemplo, cada vez que en México celebramos el inicio de nuestra independencia, pues el presidente en turno repite el grito de Dolores. Es una forma de recordar lo que estamos viviendo actualmente, la libertad. Pues bien, los judíos también cada año celebran la Pascua, y en tiempo de Cristo, y todavía hasta el día de hoy muchos de ellos lo siguen haciendo, tienen que sacrificar un cordero y comerse este animal asado. Ahora viene la gran pregunta: si cada familia, si cada grupo que llegaba a Jerusalén tenía que sacrificar un cordero, si tú vivieras muchos kilómetros lejos de Jerusalén, ¿te dedicarías en primer lugar a criar solamente un corderito? Es complicado si no eres un pastor, si no conoces la forma de alimentar, de cuidar a los corderitos, y después llevar cargando a ese animalito desde donde vives hasta Jerusalén cada año. Bueno, es complicado porque además las reglas exigían que el cordero no tenía que tener un solo hueso roto. Así que más cuidado sobre los animalitos. Así que si la mayoría de la gente no lo podía hacer, tenía que haber un grupo que se dedicara a criar estos corderos, estos borreguitos, y cerca precisamente de Jerusalén. Y creo que ya estás adivinando. ¿Cuál crees que era el lugar donde cientos de pastores se dedicaban a criar cientos y cientos de corderitos para que cuando llegara la Pascua todo el mundo pudiera tener uno? Precisamente en Belén. Ahí en Belén nacen los corderitos que van a ser sacrificados. ¿Dónde? ¿En Belén? No, van a ser sacrificados en Jerusalén. Otra unión muy interesante con Cristo, porque Cristo, como aquellos corderitos, nace en Belén para morir sacrificado. ¿Dónde? En Jerusalén. Los pastores llegaban, especialmente en las festividades religiosas, al templo de Jerusalén que construyó Salomón, y ahí afuera del templo estaban ofreciendo su servicio. Ahí había una gran cantidad de vendedores de animales, porque el ritual judío exigía en ocasiones el sacrificio de una tórtola, de palomas, de un cordero y de un cabrito y otros animales más. Así que en las cercanías de la Pascua, particularmente desde Belén, llegaban todos los pastores con una gran cantidad de animalitos y rodeaban todo el templo, cosa que en algún momento se escapaba de sus manos, y sobre todo los más mañosos lo que hacían era invadir partes del templo, al igual que los cambistas, los que cambiaban el dinero, porque también había gente que necesitaba cambiar moneda para poder comprar estos animalitos, y es lo que a Cristo no le gustó. Cristo entendía que era importante el sacrificio, era importante cumplir con las leyes judías, pero eso de que se invadiera este servicio o este comercio en un área importante del templo no era conveniente. Pero bueno, entonces ya estamos hablando de una tierra de reyes, Belén, y una tierra de pastores. Cristo pasó toda su vida en Nazaret. Cristo, cuando María estaba
esperándolo. Estaba en el vientre de María en Nazaret. José y María vivían en Nazaret. De tal manera que esta pareja pensaba que su hijo Jesucristo iba a nacer en Nazaret. Y si las profecías dicen se le llamará el Nazareno, pues muchos pensaban quizás que el Mesías nacería en este lugar. Sin embargo, las profecías fueron claras. El Hijo de Dios tenía que nacer en la zona de Judá, en esta tierra en donde cuando las 12 tribus se repartieron el territorio de la tierra prometida, le tocó precisamente a Judea, y es la que da nombre a los judíos. El Hijo de Dios tenía que ser rey de los judíos y por lo tanto tenía que nacer en Judá. De tal manera que cuando María está esperando que su hijo nazca en Nazaret, viene un edicto de César Augusto que obliga a que toda la gente vaya al lugar donde nació para que se registre, porque el César tenía el interés de saber cuánta gente vive en el territorio. ¿Para qué? Para saber cuánto tengo que recibir yo en los impuestos que cobran las personas que están allá. Si yo no sé cuánta gente vive, no sé cuánto tienen que recaudar, y esto permite pues que algunas personas puedan estar robando al imperio. Así que José, que ha nacido también en Belén, el padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que viajar a Belén. Y como es una orden del emperador, tiene que acatarla forzosamente. Y aunque María está en este estado de embarazo, está encinta, tiene que acompañar a José estos 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén, donde va a nacer el Hijo de Dios, y se cumple una profecía. Jesucristo nace de la descendencia del rey David y nace en la misma tierra, en la misma población donde nació el rey David, y en la zona de Judá, para que sea judío. Dios no quiso que naciera en Jerusalén, aunque la ciudad de Jerusalén era más grande, porque el Hijo de Dios también tiene que ser alguien que nace en una tierra humilde, en donde se sirve, como es el caso precisamente de Belén. Y con esto se cumple también la profecía de Miqueas, que dice: de ti, Belén de Efratá, nacerá el Salvador del mundo. Más o menos así dice la cita, y se cumple entonces la profecía. Pero llegando ya a esta parte de síntesis, recordamos que Cristo va a ser rey. ¿Por qué? Porque rey es el que sirve, no de acuerdo al pensamiento humano, sino del pensamiento de Dios. El que sea el mayor, que sea el servidor. Cristo en ese sentido va a ser rey, de la descendencia del rey David, pero el mejor rey, el rey de reyes que ha tenido y que tendrá el mundo, y que viene a inaugurar un nuevo reino de paz, de justicia, de amor, de libertad, de equidad, etc. Pero Cristo también es un buen pastor, y él mismo lo dice: el buen pastor da la vida por las ovejas. En él se cumple lo que decía el profeta Ezequiel: yo iré a buscar a todas mis ovejas descarriadas y las reuniré en un solo lugar. Profecía de Ezequiel, y se cumple. Pero Cristo también toma en cuenta el salmo de: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, Cristo responde a estas necesidades de la gente, del pueblo, de cada uno de nosotros que de repente nos sentimos solos, abandonados, sin guía, y Él dice: yo soy el pastor que lleva a las ovejas, y conozco a cada una de mis ovejas, y mis ovejas conocen mi nombre. Yo las tengo en un mismo redil, yo estoy con ellas en todo momento. Incluso el buen pastor es capaz de dar la vida por las ovejas. ¿Y qué hace Cristo? Precisamente es sacrificado como un cordero en Jerusalén. Él da la vida por nosotros para que nosotros tengamos la vida. Algo semejante a lo que sucedió en el caso de Abraham. ¿Te acuerdas que Abraham iba a sacrificar a su hijo, y en un momento determinado Dios le dice: no, ya no me sacrifiques a tu hijo, sacrifícame, entrégame como víctima a este animalito? Y lo mismo sucede también en la Pascua allá en Egipto. Cuando el pueblo va a salir a la libertad, Dios le dice a los judíos: no, el ángel exterminador no va a matar a sus primogénitos, a cambio, dame un animalito.
Pero en el caso de Cristo, ya no es un animalito el que muere por nosotros. Es Él que entrega la vida por nosotros y por todas las generaciones que vienen. Y por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, dice una frase muy interesante: este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entendiendo esto también, los sacerdotes en la Eucaristía, cuando fraccionamos el pan recordando el sacrificio de los corderos, al partir el pan decimos, al mostrarlo a la gente: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pero también decimos: este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. De tal manera que es importante entender esta relación de Belén con reyes, con corderos, con pastores. Cristo es rey, Cristo es pastor, pero también es el Cordero que morirá por nosotros en la cruz. Y finalmente tengo que decir que en muchas de las pinturas que se hacen de la adoración de los pastores a el niño Dios, no falta precisamente un pastor que lleva una oveja cargada en los hombros en relación a ese niño que están haciendo, para que el que vea la pintura diga: este niño es el maestro de todos los pastores que están aquí. Este niño es el que va a ir por la oveja perdida, es el que la va a traer bajo sus hombros. Y ese Cristo es el ser humano, siendo Dios, pero ser humano que convivió con pecadores, no para hacerse pecador, sino para, como pastor, cargarlos bajo sus hombros y llevarlos al redil. Y decimos que esa cruz que Cristo carga representa a todas las ovejas descarriadas que con su vida, con su nacimiento, vino a salvar. Yo espero que cuando tú vuelvas a cantar Belén, Belén, campanas de Belén, tomes en cuenta que ese niño al que adoramos en Navidad es el mismo niño adulto ahora que muere por nosotros en la cruz. Y ahora sí, finalmente quiero decirte que Belén ahora no es territorio judío. Belén actualmente se encuentra en Cisjordania, por lo tanto es un terreno palestino, y esto ha ocasionado lamentablemente la salida de los cristianos, incluso de los cristianos católicos, porque hay cristianos ortodoxos, cristianos católicos. Cuando Belén tenía casi un 100% o un 90% por lo menos de habitantes cristianos, ¿qué pasó cuando se construye este muro que divide la parte israelí de la parte palestina de Cisjordania? Pues las gentes de Cisjordania, de Palestina, dicen: si este es un territorio donde estamos nosotros, ¿a quién le voy a dar yo preferencia? ¿A los míos o a gente que no es mía? Bueno, esto ha hecho que Belén haya dado prioridad a todos los palestinos, a todos los musulmanes, que no son cristianos, que no son católicos, y hasta el día de hoy se ha reducido la población de cristianos quizás hasta un 10%. Por eso los habitantes de Belén, los pocos cristianos que hay en Belén, pues nos piden ayuda de distintas maneras, no solamente visitando este lugar, y por eso yo me preocupo mucho por llevar peregrinos a este lugar, para que los cristianos de este lugar tengan que comer, tengan trabajo, fuentes de trabajo, tengan escuela, gracias a los padres franciscanos que se encargan de ayudarles en esto, y gracias a los patronatos que también les ayudan. Porque no queremos que Belén, el lugar donde nació Cristo, vaya a ser un día un territorio donde no haya cristianos, y donde la Basílica de Belén sea simplemente un lugar de visita, de peregrinaje, pero que la ciudad no tenga cristianos. Si te gustó este video, dale like, y si quieres suscribirte, los siguientes videos te llegarán en forma automática. Simplemente aquí donde dice suscribirse, puedes hacerlo para que te lleguen en forma automática. Gracias a todos por seguir este video y seguimos en comunicación.